Finalmente se cierra un capítulo de esta vergonzosa historia que ha ocurrido alrededor del conflicto de Fuerabamba. Debe salir en las próximas horas en libertad Fran Chávez Sotelo después de que la justicia ha decidido que este señor, que es uno de los abogados que ha estado defendiendo los intereses de los comuneros de Cotabambas, sea puesto en libertad y siga con el proceso que le están llevando adelante por el delito de extorsión, que es una cosa simplemente increíble. O sea, en el Perú en este momento, los comuneros, la gente de los movimientos sociales que protestan porque no les hacen caso, porque no los respetan, porque hacen acuerdos con ellos que no se cumplen, porque tienen obras abandonadas, por la razón que fuera, la gente se harta por la inacción, la ineptitud, la corrupción de las autoridades, y salen a protestar y son penalizados, son delincuentes. Si nosotros retrotrayéramos la historia, el señor Vizcarra estaría preso hasta hoy, porque él fue uno de los que encabezó el movimiento del Frente de Defensa de Moquegua cuando él era dirigente de los colegios profesionales. Y ahí bloquearon la carretera, y ahí retuvieron policías, y ahí quemaron una caseta, ¿no? Es decir, estaría aquí condenado a cadena perpetua Martín Vizcarra. Es más, él mismo ha reconocido que cuando participó ese movimiento, en un momento un fiscal pidió contra él 20 años de cárcel. Era una locura. Lamentablemente esa locura en este momento está legalizada. Entonces, si tú eres un activista, dirigente social o simplemente un poblador, un comunero que sale y protesta y bloqueas una carretera porque no te hacen caso, te puedes ir a la cárcel. Y si tú eres abogado que defiende los intereses de estas comunidades que han sido estafadas, maltratadas, traicionadas, te acusan de extorsionador, que es lo que ha pasado con los Chávez Sotelo. Y ha sido sinceramente patético que los colegios profesionales, comenzando por, ¿no es cierto?, por estas instituciones, que muchos periodistas, que mucha gente se haya callado la boca o haya justificado lo que estaba pasando con los Chávez Sotelo. Los Chávez Sotelo no son extorsionadores, son abogados de una comunidad que tiene derecho a reclamar e incluso a exigir cifras que a uno le pueden resultar exorbitantes, pero es su derecho a hacerlo. Y además estamos hablando Dios mío, de las Bambas, de una zona en la cual la gente ha estado dispuesta a ceder su territorio para que ocurra la explotación minera. Es decir, no solamente dejarlo sacar el mineral, sino irse de la tierra de sus ancestros para que el mineral pueda ser extraído. Y lo que ha ocurrido es que en algunos casos los han estafado pagándole 20 centavos de sol por metro cuadrado. En otros casos les han hecho permutas que después no han respetado, como en el caso de Fuerabamba, donde les ceden un terreno y de ahí les pasan una carretera por encima sin pedirle permiso, con lo cual violan el acuerdo. O el caso de otras comunidades donde lo que han ofrecido no lo han cumplido. Es decir, no han honrado sus compromisos. En el caso de Huancuire ha pasado esto. Ni uno de los compromisos firmados aparte del pago. Ni uno. Entonces, ¿cómo no va a estar la gente molesta? Y esta es gente prominera. Son comuneros que están a favor de la minería y los maltratan, los hostilizan. Es decir, es una cosa absurda, ¿no? En un país que deberíamos estar en realidad en otra discusión. Y ahorita viene el problema de Tía María. Y se repiten los mismos problemas y los mismos tratamientos. Es decir, hay gente que pretendía en el caso de las Bambas que lo que se haga es meter preso a los dirigentes de las comunidades y a los abogados acusados de extorsionadores, meter al ejército a cuidar las instalaciones y soltar 1.200 policías a meterle bala a la gente. Y qué mierda si morían 80 o 100 personas. Eso es lo que alguna gente pensaba. Además, eso es lo que estaba en marcha. Eso es lo que iba a ocurrir y felizmente no ocurrió porque lo detuvimos, porque muchos nos involucramos en que esto no ocurriera. Y yo creo que ganó la razón y la prueba de que las cosas se pueden resolver dialogando. Pero ahora vamos a tener el mismo problema en Tía María. La licencia ambiental está a punto de vencer en el mes de agosto. Y la verdad es que no ha habido hasta hoy un acuerdo. Es decir, la empresa minera del Grupo México, Southern, no ha logrado convencer a la gente del Valle del Río Tambo que la explotación de Tía María y sobre todo de La Tapada. ¿Por qué La Tapada? Porque La Tapada está a 800 metros de distancia del río.
Y ahí va a haber un tajo enorme y profundo. Entonces, ¿cuál es el temor de los agricultores? Que no solamente el polvo que esto va a levantar, sino las filtraciones que se van a producir inevitablemente puedan llegar hasta el cauce del río y contaminar el río, que es el que alimenta la vida de todo ese valle. Entonces es razonable, es legítimo, ¿no es cierto?, el reclamo, la preocupación y la negativa de esta gente. Entonces, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo hasta ahora en Tía María? Que se compran pues presidentes, se compran ministros, se consiguen resoluciones, se pasa por encima de todo el mundo. Y si la gente protesta le meten bala. Pero así no se hacen las cosas, por eso no pudieron hacer Conga y por eso ahora están en riesgo de que Tía María tampoco se haga. O sea, porque no hay una comprensión de que las cosas no se pueden hacer de esa manera. No se pueden hacer de esa manera. Pero además esto nos plantea un asunto sumamente delicado. Por ejemplo, ¿podemos confiar en el respeto ambiental del Grupo México? Que la gente no sabe los problemas que ha tenido en España y en el mismo estado, en los Estados Unidos mexicanos, los tremendos problemas que ha tenido de contaminación y de incumplimientos, del respeto hacia la minería moderna y que respete y protege el medio ambiente y repara cualquier daño que pueda haber o prevé cualquier daño que pueda ocasionar. No tienen precisamente buenos antecedentes. Entonces toda esta desconfianza es justificada, pero además nos plantea una discusión que deberíamos tener el coraje de poder plantearnos. ¿Siempre va a haber minería en todas partes? Y la respuesta en algunas veces va a ser no. Por ejemplo, y no solamente me refiero a minería, a gas, a petróleo. Por ejemplo, en el caso de Madre de Dios, que es el último pulmón prácticamente del planeta, ¿no? Esa selva de Candamo, ese lugar extraordinario donde hay especies desconocidas, donde hay comunidades humanas no contactadas, donde se está produciendo el oxígeno que está permitiéndole respirar a la humanidad, hay gas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a destruir eso para sacar gas? ¿O vamos a decir que mejor no? Son decisiones razonables. O por ejemplo, en el caso de Tía María, donde la discusión es si se instala una operación minera a 800 metros de distancia del río Tambo, ¿esto va a dañar la agricultura, sí o no? Y la respuesta no es una respuesta política, tampoco tiene que ser una respuesta que tiene que ver con los intereses de quienes ya cobraron sus comisiones o de quienes quieren hacerse ricos con la explotación del mineral ahí, sino tiene que ser hecha, se lo hace la verdad. Es decir, le podemos garantizar a los comuneros, a los agricultores del Valle del Río Tambo, que la explotación de Tía María y La Tapada no va a afectar la agricultura, entonces lo hacemos. Pero si nuestra conclusión técnica es no podemos darles esa garantía, entonces no lo hacemos. No lo hacemos, señor, porque tenemos muchísimos lugares de donde sacar mineral también. Entonces eso no puede ser una opción planteada en los términos que se pretende de plantear. Pero esto nos lleva además a un asunto aún más grande, que es lo que deberíamos estar discutiendo, que es si los contratos mineros y de explotación de nuestros recursos son los correctos. Es decir, en la época de Velasco en un momento se pensó que lo que había que hacer era estatizarlo todo para ahí sacar los recursos para resolver los problemas de educación, salud, transporte e industrializar el país. Y el proyecto fracasó. Pero la pregunta es si esto que estamos haciendo ahora es la alternativa correcta. Es decir, si el subsuelo, lo que hay en el subsuelo, ese mineral o el gas o el petróleo es de todos los peruanos, ¿por qué no planteamos relaciones de negociación con la gente que tiene la tecnología y el dinero para explotar eso que queremos? ¿No es cierto? De una manera distinta. ¿Por qué no podemos elevar los niveles de participación? O sea, yo no quiero decir con esto que el Estado debe volverse empresario minero, pero el Estado puede ser socio. Yo pongo la concesión porque yo soy dueño del subsuelo y nos ponemos de acuerdo. Y además el tema del financiamiento no es que esta gente viene y trae el billete, no señor. Usted le entrega la concesión y con la concesión se va al banco. Y el banco le da la plata porque tiene la concesión, porque saben que ahí hay mineral. Entonces no es para eso para lo que los necesitamos. Lo que necesitamos es la gente que sabe hacer las obras, las compañías de ingenieros, las compañías que saben cómo hacer la exploración y explotación minera. Eso es lo que necesitamos. Pero dinero lo conseguimos juntos. Entonces hay que buscar fórmulas que nos permitan que el Estado peruano y a partir de ello todos los peruanos recibamos la mayor cantidad de beneficios de la explotación de nuestro recurso. No que nos chorree un poquito, que nos caiga un sencillo. De eso no se trata, es nuestro recurso y tenemos que cambiar el chip.
Pero a veces parece que esto fuera demasiado pedir. Que esto fuera demasiado pedir. Nos hemos acostumbrado. Por décadas vamos a cumplir ya 200 años como república y lo que tenemos es un manejo de nuestros propios recursos, de nuestra riqueza, de manera que ha permitido que se enriquezcan algunos políticos corruptos e ineficientes y que se forren un grupo pequeño de empresarios y que las grandes mayorías de peruanos no reciban ningún beneficio de lo que se supone es una riqueza de todos. Entonces hay que discutir esto con serenidad, con inteligencia, con ideas, pero insisto, no sé si esto es demasiado pedir.